los tifones y huracanes y maremotos allá en Japón. En Brasil diría las altas temperaturas, la humedad y eso sería, y ventarrones, nada más que eso. Para construir en aquel país, en Japón, o para construir en Brasil, por supuesto cada uno tiene su código para hacerlo correctamente. Sin embargo, hay responsabilidades, ¿verdad? Y pasa lo que pasa. Y podemos encontrarnos con grandes desastres y situaciones que luego lamentamos. Depende cómo se establece o cómo se aplica los códigos para tener la seguridad necesaria. ¿Cuáles son los fundamentos de nuestra fe? Y yo recuerdo, esto es lo que me dijeron por mucho rato desde el principio que conocí al Señor. Y luego a lo largo de la historia de la vida cristiana sigue siendo esto tan real. Hablamos, por supuesto, que los fundamentos de mi relación con Dios, lo primero, y si ustedes quieren hacer esa lista, lo primero, diríamos, es la Biblia, es la palabra. Es leer, estudiar, reflexionar, memorizar, repetirla. Y nos dijeron eso, y al principio la devoción fue inmensa. Y allí estábamos, día y noche, leyendo la palabra, memorizando la palabra. ¿Estoy diciendo que ahora no lo hacemos? Usted tiene la respuesta. ¿A qué medida lo vamos logrando eso? Número 2, podemos hablar también acerca de la oración. Nos dijeron que el creyente, cuando viene al Señor, lee la palabra y número 2, aprenda a hablar con Dios, ¿verdad? Aprenda a hablar con Dios. Deje de lado y deje atrás todas esas oraciones memorizadas. Y vamos hablando de la manera común y corriente, como hablar con un amigo, como hablar con un miembro de la familia. Y así es como hemos hecho, ¿verdad? Así es como hemos aprendido. La pregunta nuevamente, ¿dónde nos encontramos con eso? Si eso es el fundamento, ¿qué tal? ¿Cómo lo hacemos? Número 3, recuerdo que me dijeron, ahora que eres un creyente, tú vas a congregarte. Ahora tienes la familia grande. Y eso pasa cada domingo, ¿verdad? Y aquí estamos. Es interesante que cuando hemos empezado a hacer eso, y ahora que está acá Mesías, ¿no? La familia Uribe, qué duro que es cuando no puedes estar con la congregación, ya sea por trabajo, por enfermedad, por cualquier situación justificable. Pero ¿qué tal las situaciones injustificables? No es que tengo que trabajar, no es que el club, no es que el parque, mis niños, los amigos, el viaje, las actividades, yo no puedo porque los eventos, y hay mucho que interfiere con eso, ¿verdad? Y eso nos atrapa, por supuesto que nos atrapa. He venido pensando con qué frecuencia no he venido un domingo a la iglesia. Pero claro, yo soy el pastor de la iglesia, con gripe, sin gripe, golpeado la rodilla, que vino de visita de Estados Unidos la abuela, el tío, no importa, nada ha justificado quedarme en casa. El cumpleaños de mi nieto, de mi hija, de no sé quién, no sé cuánto, por eso no voy. Si se han encontrado con eso, que por eso no vienes a la iglesia, qué justificación más infantil. Privarse de venir para estar en la familia del Señor. Bueno, eso me enseñaron. Y saben, Pablo decía, cuando os reunáis, cada primer día de la semana. Y ahí iban las instrucciones. Se asumía y la práctica, y vemos en la primera iglesia que eso era lo que pasaba. Entonces, leer la palabra, congregarse, la oración, ¿verdad? Número 4, me dijeron, ahora tienes que aprender a dar. Es que antes en la iglesia tradicional tú no pensabas para nada. Si tenías una moneda y pasaba la persona donde hay que dejar, ahí hacías sonar la moneda y nada más. Eso era lo que hacías. Ahora es increíble. Uno piensa de antemano, hoy día voy a la iglesia, me enseñaron que hay que dar. Y damos hasta de lo que no tenemos, ¿verdad? Y con alegría. Y allá hemos llegado. Y así ha sido la práctica. Hemos aprendido a dar. Diríamos, hay otro fundamento más. Lo más común que ocurre, que nos han dicho desde el principio lo que debemos hacer. Bueno, hay una última que yo recuerdo que me dijeron a mí. Usted puede añadir lo demás que le dijeron que hay que hacer. Me dijeron que hay que compartir. ¿No, verdad? Que hay que compartir. Así que cuando pienso en eso de compartir, no tienes que predicarlo. Solamente comparte la experiencia personal. Es la manera como Dios nos usa para nosotros llevar a otros al conocimiento del Señor, sin tener que ser predicador. Solo comparta lo que vive. Yo di mi vida a Cristo y soy parte de una congregación. ¿Y tú? Si no tienes una, ven conmigo. No sé qué contarte, qué decirte, pero ven. Y de pronto va a ser interesante cómo Dios empieza a usarnos para hacer eso. Y para mí eso ha sido como la experiencia. ¿Cuál sería lo primero o lo número 1? Yo diría, ninguno es número 1. Todo es número 1, ¿verdad? Todo pasa a ser número 1. Pero volviendo al caso del proyecto, del gran edificio que construyen ya sea los japoneses o los brasileros, que cuando no lo han hecho bien y ponen ahí peligro, no podemos ni pasar cerca, mucho menos arriesgarnos a arrendar un espacio, mucho menos hacer un proyecto para comprar, ¿verdad? Nunca lo haríamos, jamás lo haríamos, jamás. Entonces, claro, hay un dicho bastante especial: las cosas se parecen a su dueño. A alguien no le importó poner los cimientos correctos y por ende termina con algo mal hecho, feo, horrible. Y yo tengo una pregunta para ustedes: ¿cómo va la construcción de su gran proyecto de vida cristiana? ¿Cómo va?
va. Maltrecha, más o menos, destartalada, sin pintura, que hay gotera y que pasa todo. ¿Cómo va? ¿Cómo es? Y claro, pensando de manera puntual, mis hermanos, pongo los cimientos correctamente. Estoy haciendo continuamente y asegurando de que esté allí y de que esto en realidad me ayuda y que permite y que invita a venir, ¿verdad? Una vida que no tiene los cimientos, a nadie le interesa y no nos siguen y mejor pasan lejos y se evita hablar del tema. Y eso, por supuesto, es demasiado triste. De la lista mencionada entonces, de esos fundamentos, mis hermanos, todos ellos son importantes y nos hemos destacado personalmente, íntimamente, y usted sabe, y yo no puedo entender ni saber, ni tampoco voy a averiguar cuál es el fundamento que pone allí siempre. Usted es un lector de la Biblia, medita, recuerda, lo repite, se dice a sí mismo y quizá dice, no, realmente no, pero yo sí oro. Y lo otro, no, yo me muero si no me voy a mi iglesia. De vez en cuando no puedo, de vez en cuando hay que hacer cosas, pero yo me muero por estar ahí. Me encanta, me gusta abrazar a mis hermanos. Y la Biblia dice en realidad que Él está en la congregación de los justos. Él está en medio de la alabanza de su pueblo. Y cuando nos unimos, su presencia es evidente. No es que no está cuando estamos solos, sí está en realidad. Pero de todos modos, en esta mañana, permítame enfatizar uno de ellos, que es la oración. La oración, sí, la oración. Así que vamos a Santiago capítulo 15, versículo 13. Abra su Biblia, abra su teléfono, pero busque ahí en Santiago, casi al final de la Biblia, ¿verdad? Capítulo 5 y versículo 13. Vaya allá, capítulo 5, versículo 13, y lea en su versión. Yo leo en mi versión y dice así la palabra del Señor. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y ore por él, ungiendo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le será perdonado. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. La importancia de la epístola que escribió Santiago. Interesante, que a propósito, Santiago, ¿quién es? ¿Sabe? Santiago es el hermano de Jesucristo. Para quienes vienen de la iglesia tradicional, le parece como un sacrilegio pensar, hermano de Jesucristo, ¿cómo si la Virgen nunca tuvo más hijos? ¿Cómo que no tuvo más hijos? ¿Usted cree que durmió con José todo el tiempo después de tener a Jesús y nunca pasó nada? Las aberraciones de las religiones para querer defender una posición antibíblica. Santiago es el hermano del Señor, hijo de María y de José. Para tener más o menos una idea de quién es Santiago, él escribe su carta y lo escribe a la primera iglesia que fue establecida en Jerusalén, a los hermanos de allá de Jerusalén. Así que él termina hablando de temas muy prácticos. Leer el libro de Santiago, se sienta y en unos, ¿qué? 30 minutos más o menos, lo lee y es, wow, me está hablando a mí. No habló a los del primer siglo, está hablándome a mí. Las cosas que habla con respecto a la sabiduría, lo que hay que hacer, con respecto a las pruebas, con respecto a la lengua, con respecto al pecado y cómo no, con respecto a la oración en este caso. Alguien contó y encuentra que hay 54 mandamientos que el apóstol incluye dentro de esta carta. Léalo. ¿Sabe? Cuando pensamos en los 10 mandamientos, pensamos que esos son los mandamientos que hay que cumplir. Si lee la epístola de Santiago, va a encontrarse con toda una lista de mandamientos que hay que cumplirlos. ¿Sabe? Interesante entonces lo que hace Santiago. Santiago empieza con la oración y es fabuloso porque empieza diciendo, y vaya, vámonos a Santiago el capítulo 1, y empieza diciendo, amados hermanos, cuando tengan, desde el versículo 2 en adelante, ¿no? Cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problema, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone en prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Si necesitan sabiduría, pídanla a nuestro generoso Dios y Él se los dará. Pídanlo. Y claro, cuando Santiago sigue hablando, ustedes se darán cuenta que a través de toda la epístola, el énfasis de la oración pasa a ser tan fundamental. Empieza hablando de la oración y aquí el capítulo
capítulo 5, que es el último capítulo, termina hablando de la oración. Por alguna razón le está diciendo a la iglesia, tenemos un don importantísimo. ¿Qué le cuesta al creyente? No le cuesta nada. Tienen todos abierta la puerta para entrar. Sí, todos, absolutamente todos. Hasta los incrédulos se atreven a hablar con Dios y Dios les oye. ¿Recuerdan toda la ciudad de Nínive que sabían que viene el juicio y hablaron con Dios? Increíble. Entonces, de todo lo que encontramos aquí, en este capítulo 5, en la lectura que dimos, hay 4 promesas importantes. Y déjeme recorrer por cada una de ellas. Tome en cuenta, ¿cuáles son estas promesas? Que Dios me está diciendo que Él me escucha, que Él ha hecho un plan perfecto para que un humano como yo, y tan falto de entendimiento, aún lleno de pecado, y no importa lo que sea, Dios ha establecido esto y me ha prometido escucharme. Y vamos a hablar un poquitito de eso. Número 2, Dios me dice que a través de la oración, y lo puntualiza, Él puede sanarme. ¿Sanarme de qué? Del alma y del espíritu. Sanarme de todo. Y lo puedo hacer a través de la oración. Número 3, me dice que a través de la oración Él me perdona. Él me perdona. Él sana. Él remueve el pecado. Y por último, a través de la oración me dice que Él me da fuerzas, me anima, me levanta, me fortalece. ¿Acaso eso no es la experiencia de cada uno de nosotros en la vida real? Obviamente tenemos nuestras maneras y múltiples maneras, ¿verdad? Muchas veces es como llamar a la casa de los de aquí de la ciudad para que vengan a apagar el incendio. Ahí llamo y vienen y apagan el incendio, ¿no? Le tratamos muchas veces al Señor como el policía que aquí están robándome y venga y defiéndame. Pero es mucho más que eso en realidad. Así que vamos viendo, el Señor nos escucha. Esto es lo primero que enfatiza aquí. Y vamos al versículo 13, donde dice, versículo 13, ¿alguno de ustedes está pasando por dificultades? Que ore así puntualmente. Wow, ¿cómo que alguno está pasando por dificultades? Mi pregunta, ¿alguien nunca ha tenido dificultades aquí? Nada, nunca hay dificultades. Ahora está, pero que su mente no pudo dejarlo en paz, o aquello no le deja en paz, aun cuando estamos en la iglesia. Hay tantos conflictos. Y lo que hace el apóstol hace algo muy, muy importante. Vaya al versículo 10 del capítulo 5. El versículo 10 del capítulo 5. Miren lo que dice el versículo 10. Amados hermanos, tomen como ejemplo la paciencia durante el sufrimiento de los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Hermanos, en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempo de dolor. Por ejemplo, han oído hablar de Job, un hombre de gran perseverancia. Y bueno, nosotros sabemos esas referencias, ¿verdad? Y me pregunto, ¿de cuáles profetas estaría hablando? Recuerda que a Juan el Bautista le reconocieron como el nuevo profeta después de 400 años de silencio, que no había palabra de profeta. De pronto, Juan el Bautista. ¿Cómo terminó Juan el Bautista? Pero pensemos en otros profetas más, como Jeremías, que durante el exilio, cuando él predicaba al pueblo de Israel exiliado, le hacían tremenda resistencia. No quisieron escucharle, no quisieron seguir. ¿Y qué de Ezequiel? La experiencia de tanto dolor y angustia que experimentaba, igual por la dureza del pueblo de Israel, que igual estuvo en exilio y no escuchaban el mensaje. ¿Qué tal si hablamos de Amós? Su historia muy particular. Abra y lea Amós algún rato y encuéntrese. Y usted dice, ¿cómo es esto? Que Dios le pide casar con una prostituta. Le dice, para darle una lección al pueblo de Israel. Porque si Israel es la prostituta que se ha ido con ídolos, y le dice a Oseas, tómate a esta mujer. Un pastor de la iglesia casándose con una prostituta de allá de la 24 de mayo, para enseñarle al pueblo de cómo Dios está percibiendo a toda la nación o a toda la ciudad que son pecadores, prostituidos. Y yo digo, qué dolor inmenso. Pero cómo no recordar la citación de los apóstoles del Señor. Cada uno de ellos muere o perseguido, muere crucificado. La mayoría de ellos mueren crucificados. De Pedro sabemos la tradición, que muere crucificado en la cruz invertida, cabeza abajo. Así es la historia de Pedro. O sea, la crueldad de quienes persiguieron, no sabían qué más hacer para castigar a ellos. Increíble. Interesante cuando mencionan, por supuesto, de que uno de ellos, especialmente Bartolomé, murió a punta de latigazo y su piel salía en pedazos. Es impresionante lo que pasa cada uno de ellos. Tal vez eso pasa a ser lo más extremo. Y alguien de aquí puede decir de pronto, no, yo estoy pasando por esa lucha, tremenda lucha. Súper mediditos para el desayuno, para el almuerzo, si es que puedo, y a veces no hay merienda. ¿Sabe que eso pasa continuamente con muchos de nuestros hermanos? De los que no han venido o de los que están acá. ¿Está alguno afligido que dice, ore al Señor? Parece ser muy fácil que la iglesia le sugiera que vaya y toque la puerta del hermano, ¿no? El hermano Ezequiel, ay, qué pena. Bueno, ora, hermano.
No está diciendo que seamos indiferentes con el dolor de los demás. Está diciéndole al Hijo de Dios, a mí y a usted, me está diciendo, si te está pasando todo eso, hay una ventana, hay una puerta abierta. Habla con papá Dios. Porque las experiencias son muchísimas. Y este versículo 13 nos dice con claridad que nosotros debemos orar al Señor. Decía, el libro completo tiene que ver con el tema de la oración. El impacto que vemos de lo que puede pasar es resultado de la oración. No encontramos un versículo que diga en Santiago, el Señor te escucha siempre que ores. Pero sabe, es interesante cuando nos encontramos en el versículo 17 cuando cita la experiencia de Elías. Elías oró y la clave es que oró fervientemente. Oró para que no llueva y no llovió. Luego ora para que llueva y llovió. Y de pronto nosotros pensamos, y no sé si le pasa esto, pero muchas veces he pensado, y Señor, ¿qué tipo de fe era esa? ¿Puedo tener alguito de eso? Lo ridículo es pensar así, porque el Señor me ha dado el mismo don que ha dado a los demás. El mismo don. Ahora vamos a ver lo que dice la palabra en otros lugares más. Y cómo no recordar, cuando el Señor nos enseña en Mateo 6, ¿no? La oración del Padre Nuestro. Enséñanos a orar, dijeron los seguidores del Señor. Y el Señor empieza enseñándoles y nos da en una síntesis. La oración es para tener esta relación personal. Llámale papá. La oración es para pedir por los alimentos y por las necesidades de cada día. La oración es perdona nuestros pecados. La oración es para que yo aprenda a perdonar también, ¿verdad? Así es como concluye. Nos dice que debemos cerrar la puerta y en silencio lo que le pedimos en secreto nos lo va a dar en público, ¿verdad? Así es. Pero además, les leo lo que dice Juan 5 desde el 14 en adelante. Estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada o de la manera que a Él le agrada. ¿Y cómo sabemos que Él nos oye cuando le hacemos nuestras peticiones también? Sabemos que nos dará lo que le pedimos. Hay una seguridad y nos está planteando la palabra. Él nos oye, Él nos atiende y Él nos da. Déjeme darle una más. Romanos 8:26, donde dice, además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Subraye debilidades. Nos ayuda en nuestras debilidades. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. ¿Sabe? Esto es la maravilla más grande que nos da. Lo más grande. ¿No estábamos allí? Cuando pasa algo y yo me quedo extasiado, no puedo decir una palabra, me pasa pero a 1000 por la mente y no puedo decir ninguna de ellas y me quedo allí frío, congelado. ¿O no le ha pasado eso? ¿Cuántas veces ha decidido solamente decir la misma palabra? Perdón, perdón y perdón y perdón, y de pronto ya no dice nada y tiene lágrimas y lágrimas y lágrimas? ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en realidad que no sé qué decir y aquí en el corazón y en la garganta hay un nudo nada más? O simplemente usted es aquella persona que no sabe orar y le dice al Señor, es que Señor, no sé orar, no sé qué te puedo decir. ¿Sabe? Lo interesante es que parece que ahí está a tu lado y viene y te toca en el hombro y te pone la mano y te dice, no puedes decir nada, no puedes expresarte. ¿Sabe? Este versículo dice que Él traduce nuestras emociones, nuestras reacciones de querer hablar, de querer decir algo y no podemos. Él traduce y dice que lo pone delante de Dios. ¿Sabe lo maravilloso que es eso? Entre nosotros exaltamos cuando escucho orar a la hermana Piedadcita de la iglesia de donde yo vengo, pero qué maravilloso, ¿no? Porque oraba con tanta elocuencia, ¿no? ¿Sabe? Qué bueno encontrarnos con este versículo de Romanos en donde Él nos enseña y nos dice, 8:26, ¿no? Que aun cuando no sabemos cómo hacerlo, el Espíritu Santo, aun esos gemidos nuestros los traduce para poner delante del Señor. Así de bueno es Él y así de buena es su palabra. Es interesante. Entonces, el Señor nos escucha, está claro, lo llevamos, lo vamos a tener seguro, atesorado en el corazón. Sí, ¿de acuerdo? Espero que sí. Vamos viendo otro amén. ¿Estás seguro que sí? Estamos seguros y yo también, amén. Número 2, la oración y la sanidad. Vamos al versículo 14 donde dice, alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia y que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Ahora, aquí hay algo muy especial. O usted lo usa como receta o usted deja que la palabra sea viva y eficaz para enseñar. ¿Cómo
¿Cómo ha ocurrido mayormente? Que se usa como receta. Se sabe, los pastores, lo cual no ha sido mi práctica, andan a llevar aquí el aceitico, la varita mágica. ¿Cuántos nos convencieron que poner el aceitico en la silla donde se sienta papá le va a transformar y va a ser el hombre más santo? ¿Cuántos creen que poner en el umbral de la puerta de entrada no se entrarán los ladrones? ¿Y quién lo puso ahí? ¿El pastor? ¿Lo usa como receta o lo usa como palabra viva? ¿Qué es lo que me está enseñando? ¿Qué es lo que me está diciendo? Entonces, la oración pasa a ser una estrategia de sanidad. El versículo 14 es evidente, es para sanar, pero el versículo 15 añade, en realidad es para perdonar pecados. Y esto incluye de una manera muy especial en realidad la oración y el compartir con los hermanos, ¿no? Porque dice el versículo 15, una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere, y si ha cometido pecados será perdonado. ¿Sabe qué oportunidad y qué promesa del Señor? Que la oración puede hacer esto, sanarme y perdonar pecados. Ahora tendríamos que revisar, mis hermanos, cómo ocurrió esto. ¿Recuerdan ustedes cuando el paralítico que le traen los amigos abren un orificio en el techo de la casa, lo bajan, y cuando ya lo bajan pensaban que el Señor haga esa oración o dé esa palabra que esté sano y se levante? ¿Qué es lo que hizo el Señor? Le baja, lo pone ahí, ¿y qué dijo el Señor? ¿Me recuerda? Hijo, tus pecados te son perdonados. No dijo más. ¿Qué prefiere usted? Que este monstruito, hijo suyo, hija suya, o papá o hermano, que deje de hacer las cosas que hace, o que se sane de la vecina. El Señor le dice que tus pecados te son perdonados. Eso implicaba además que le sanaba también el cuerpo, y en ese caso es precisamente sí, porque el Señor, ante las críticas de los demás, ¿quién es este que viene aquí a perdonar pecados? Bueno, para que ustedes no critiquen, levántate y anda. ¿Cómo nos hace ver en realidad una cosa sumamente importante aquí? Que cada vez que tenemos ese dolor y esa angustia, pueden esto llevarlo, anotarlo acá. Cada vez que yo tenga una dolencia, además de pedirle, Señor, quítame esta dolencia, le diga al Señor, perdóname. Qué oportunidad para recordarnos que yo debo estar a cuentas con Dios. ¿Saben? La lista de fundamentos, yo creo que en la oración, que es uno de los fundamentos, debería decir estar a cuentas con Dios. La oración es más como un medio para ir donde Papá Noel, ¿o no es así? Señor, dame mi terrenito, y también dale a mi hijo el carrito, y también dale el pasaje para venir o para ir, y dale. ¿Qué oración más terrible es esa? Pero mis hermanos, aquí estamos hablando de la oración para la sanidad. La oración para la sanidad. Ahora, hay algunos cuestionamientos. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que se dio una sanidad aquí? El pedido es que los ancianos vayan y oren. Y saben, muy poco se ha dado esa práctica. Y hablando de nuestra iglesia, usted tiene todo el derecho de decir, sí, cuando me sienta así, yo voy a llamar. Ustedes uno de los que dice, no, ¿qué va? ¿Para qué tanta molestia? Mejor me voy al doctor. La práctica es ir al doctor. Es más, la práctica va a la farmacia. Ni siquiera tiene la descripción médica, ¿no es cierto? Va directamente, ya sabe, tiene la receta acá, va y se auto, ¿no? Pero ¿qué hacer con esto? Sabe, hay algunas cosas que yo quiero comentarles. Separar primeramente qué era lo que estaba pasando en ese periodo de la historia. Si sabe que los prodigios y milagros, parece ser que en aquel entonces era exuberante y era único y era especial. Sí sabemos eso. Y allí nos causa un poco de... ¿Por qué? Porque la iglesia de ahora busca copiar que ocurra algo similar, pero ya de una manera donde yo me convierto. ¿Quieren venir? Pongo sus manos y que se sane. No funciona como una receta. Tendríamos que entonces entender primeramente el propósito de los prodigios y milagros. En este periodo del establecimiento de la iglesia, del establecimiento de la autoridad de los seguidores del Señor, especialmente de los apóstoles, cada vez que vamos a la palabra, tenemos que entender esto. Lo que Dios estaba haciendo en este periodo, la iglesia no existía. No había la Biblia, el Nuevo Testamento, había el Antiguo Testamento. Estaba entonces poniéndose en orden la materia prima para escribir el Nuevo Testamento. El establecimiento de la iglesia a través de todo el mundo romano. Dios usa los prodigios y milagros para establecer la autoridad de la iglesia y la autoridad del apostolado. Todo lo que predicaban era validado con la misma Biblia, pero además Dios usa los prodigios y milagros para validar. ¿Está claro eso? Podemos estudiar
más si tienen dudas y podemos discutir sobre esto. Luego la pregunta que está pasando por la mente de ustedes, a ver, ¿y qué de ahora? ¿Y qué de ahora? Cuando usamos la palabra de Dios de manera como una receta, como una vara mágica, que yo sigo paso 1, 2, 3 y pienso que va a ocurrir, estamos errando. Lo que nos instruye es que yo vaya y haga la oración. Y hay un énfasis especial que yo debería hacer aquí, mis hermanos, y es que Dios es soberano, Dios es misericordioso y Dios es bondadoso en cómo asegurarnos o cómo Él nos asegura de que se va a dar el cumplimiento. Sí, los ancianos podemos ir y orar por alguien, pero no es la receta que orando la situación se da. Es para comprobar que lo que Dios va a hacer después de esa oración es conforme a su soberanía y es conforme a su misericordia. ¿Sabe? Es así, es así. Así que, ¿qué dice usted con respecto a las campañas de sanidad? Puede ser que sí, ¿sabe? Pero yo estoy a las puertas de mi Dios para dejar mi petición y dejar que Él haga de acuerdo a su voluntad. Él es soberano y Él es misericordioso. Él lo hace en su momento. Alguien puede estar confiado de que es que los hermanos líderes de aquí vinieron y oraron por mí, así que voy a sanarme. Está bien creer, pero sabe, Dios es soberano con respecto a la sanidad. Dios es soberano. Así que vamos orando y dejemos que Dios haga ese milagro tan lindo. Número 3 y número 4. Déjeme decirle el número 3. Dios nos perdona. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo, dice el versículo 15. Y el Señor hará que se recupere. Y si ha cometido pecado, será perdonado. Entonces, una instrucción muy linda, que cuando yo vaya o cuando usted vaya para ministrar a otra persona, ore porque el Señor le sane, pero primeramente acuérdese, ore porque el Señor le perdone. Estamos diciendo en alguna manera, y esto vale la pena recordarles, en alguna manera estamos diciendo que toda enfermedad es consecuencia del pecado, y no es así, ¿verdad? No es así. La enfermedad ya sabemos cómo ha ocurrido. Sí es por consecuencias pecaminosas, que no lo dudamos, ¿verdad? Vaya a ver, SIDA y muchas otras enfermedades, aún por el mismo método de alimentación. Entonces es consecuencia del pecado. Pero las enfermedades han sido también como prueba. ¿Qué pasa con Job? Lo que acabamos de ver, ¿verdad? ¿Sí? Entonces allí tenemos por lo menos estos dos puntos para reconocer. Es porque Dios pone una prueba, es por consecuencias, puede ser indirecta de mi lado, porque alguien me chocó, pero a la vez es por consecuencia de mi pecado. Y el Señor dice que hará las dos cosas. Perdonará mi pecado y me sanará. ¿Cómo? Solamente me pide que la iglesia aplique la bendición de la oración. Y eso es lo que debemos hacer. Y por último, Dios nos fortalece. Les repito la lectura que les di ya de Elías. Elías era tan humano como cualquiera de nosotros, ¿no? Ahí en el versículo 15. Como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. Más tarde, cuando volvió a orar, el cielo volvió la lluvia y la tierra comenzó a dar cosecha. La frase oró fervientemente. Y yo creo que esta palabra que oró fervientemente cumple con algunos temas fundamentales. Es una oración inteligente. ¿Estamos? Es una oración inteligente. Número 2, es una oración de fe. Número 3, es un acto de honra. Yo le honro al Señor haciendo esta oración. Honro su poder. Honro el hecho de que el Señor es soberano. ¿Él lo va a hacer o no lo va a hacer? ¿Dónde nos encontramos? ¿Y cómo vamos a seguir aplicando? Bueno, recordemos cómo Dios nos ha prometido estos 4 temas fundamentales. Promesas. Él nos escucha, Él nos sana, Él nos perdona y Él nos anima y nos fortalece. Dice, Elías era un hombre semejante a nosotros. Semejante a nosotros. Wow. Así que nos dice, si Él pudo, nosotros podemos también. Amén. Ore conmigo, Señor amado. Gracias te damos en esta hora por darnos la bendición de venir a tu palabra y reflexionar en este tema tan lindo. Esta bendición que tú nos has dado. La bendición de poder ir a ti sin ninguna interferencia. Y en esta hora, Señor, estamos en tu presencia para dejar en tus manos a tu iglesia y la situación de cada uno de nosotros, especialmente que podamos aprender y aplicar, que hablar contigo cumple tantas bendiciones que tú nos has prometido a través de ella. En el nombre de Jesús, Señor, permítenos ser hijos que sabemos hablar contigo continuamente. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.